Buenos días. Te habla nuevamente el hermano Ricky Sanabria de la Iglesia de Discípulos de Cristo en La Brecha, en Guaynabo. Vamos a tener la clase de hoy, del domingo 5 de julio, Sabiduría en Acción. Sabiduría en Acción es la clase. Está en Mateo 11, versículos del 7 al 19. Y lee la clase de esta manera, los versículos de la clase. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a hablar de Juan a la gente y preguntaba: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Porque este de quien está escrito: yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Y sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Pero, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y gritan a sus compañeros diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os entonamos canciones de duelo y no llorasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el hombre o el hijo del hombre, que come y bebe, y dicen: este es hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos, de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Palabra de Dios. Esa es la clase de hoy. Mire, aquí vamos a ver, en la clase de hoy, vamos a ver un cambio, un trasfondo bíblico muy particular. Del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento vamos a estar haciendo un cambio y una transición en el tema de la sabiduría. Lo que vimos en el Antiguo ahora lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, específicamente en Mateo 11. Así que vemos en acción el sabio de sabios, el maestro de maestros, ¿verdad? Por excelencia. Vamos a ver a Jesús, que es sabio, que es maestro, pero que es Dios, que es Dios. Más allá de lo que es como sacerdote, como profeta, como maestro, es Dios, es Dios. Sabiduría en acción, ¿verdad? En las clases pasadas describimos la sabiduría y describimos lo que era sabiduría versus inteligencia, ¿verdad? Ambas vienen de Dios. La sabiduría tiene propósitos divinos, básicamente. Esa es la diferencia más grande. No la vamos a explicar porque lo hicimos en clases pasadas, ¿verdad? Pero en esta clase vamos a ver la acción de la sabiduría, o la sabiduría en acción, ¿verdad? Más allá de definiciones, más allá de descripciones, vamos a verla en ejecución, ¿verdad? Sabiduría en acción, el título presume y asume una sabiduría en acción. Es una sabiduría práctica, es una sabiduría con resultado, con propósito, con propósito. Es una sabiduría en movimiento, en movimiento. ¿Hay alguna canción que me puede gustar del mundo secular? En realidad hay muchas que me gustan, pero particularmente de un artista guatemalteco, ¿verdad? Que vivió en Puerto Rico algún tiempo, estuvo casado con una puertorriqueña, y tiene mi mismo nombre, Ricardo Arjona. Y tiene una canción muy particular que me gustaría que usted la pudiera buscar en YouTube y escucharla. Una canción que se titula Jesús es verbo, no sustantivo. Jesús es verbo, no sustantivo. Escúchela y después hablamos. Pues eso es Jesús. Jesús es verbo, es acción, ¿verdad? Su prédica la convertía en resultados, en acciones concretas.
Un sustantivo es simplemente el nombre que le damos a una cosa, ¿verdad? Para llamarlo como eso. Y nuestro Dios, Jesús, no es una cosa. Vamos a ver el tipo de verbo que era Jesús, porque Jesús no era sustantivo, no es sustantivo, es verbo. El libro de Mateo es el puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿verdad? Interesantemente, el libro de Mateo es el primer módulo de los escritos que se conocen como la didache, ¿verdad? Las enseñanzas de los apóstoles, de esos primeros apóstoles. Pues el libro de Mateo es el primer libro de esa didache. Interesante, riquísimo, ¿verdad? Tal vez de un corte, con cierto corte Mateo sacerdotal, pero no deja de ser un libro exquisito que tiene en sí, encierra una historia y una genealogía y unos elementos muy particulares que nosotros tenemos que atesorar en nuestro corazón, en nuestra creencia, ¿verdad? Nos presenta el libro de Mateo al mismo apóstol y al ser presentado por el apóstol, pues vemos a una persona que para muchos, Mateo, pues probablemente no fue alguien muy prestigioso por haber sido un publicano, ¿verdad? Cobrador de impuestos. Debió haber sido una persona extremadamente inteligente para poder lidiar entre la presión que le causaba cobrarle a la misma gente de su pueblo versus la presión que pudiera estar recibiendo de parte del Imperio Romano para llevar esa actividad y así ganarse su vida. Se encuentra con Jesús y al encontrarse con Jesús pasa de ser de una persona inteligente a una persona definitivamente sabia que escribe, ¿verdad? Un libro como este, inspirado por el Espíritu Santo. Mateo debió haber sido una persona inteligente antes de Jesús. Después de Jesús, una persona sumamente sabia. Mateo observa, a lo mejor algún tono sacerdotal que era, ¿verdad?, lo más que predominaba en esa época y en su estilo de escribir, pero Mateo observa y escribe estos primeros eventos del ministerio, ¿verdad? De un ministerio también da una nueva apertura a la apreciación y acercamiento bíblico, y también a una relación universal ante una nueva noticia, ante un nuevo evangelio, ante una nueva forma de acercarnos a Dios. Mateo es el que hace eso muy particular, ¿verdad? Jesús, en ese proceso de conversión de Mateo, luego de que lo atrae así, ¿verdad?, a Mateo para como parte de los apóstoles, hace una expresión muy trascendental que usamos en contexto y a veces hasta fuera de contexto. Y es la expresión misericordia quiero y no sacrificio, ¿verdad? Debatiendo ese rudimento sacerdotal, ¿verdad? Ese rudimento, ¿verdad? Y a veces nosotros tendemos a creer y entrar en esa psicología de que nuestro Dios lo que espera de nosotros son esos sacrificios extraordinarios, ¿verdad? Esos sacrificios sobrehumanos, ¿verdad? Esas demostraciones de cosas, cuando el mismo Jesús dice que más la misericordia hacia los demás que meros sacrificios, que hacer cosas pues, que los demás lo vean o que sean útiles para nosotros, ¿verdad? Son para nosotros, pero desde la perspectiva y la óptica de Dios, Dios lo que está buscando es más misericordia que cualquier otra cosa. Y eso me llama mucho la atención porque tiene que ver mucho con Mateo mismo y en la manera en que Mateo se muestra en el libro que escribe. ¿Okay? El libro de Mateo nos presenta la genealogía de Jesús, sus primeros años, desde la niñez, ¿verdad? De dónde viene, cómo era su casa, ¿verdad? Su entorno. Nos presenta la constitución, luego cuando va a empezar el ministerio, nos presenta la constitución y la ética del reino de los cielos, en las bienaventuranzas, Sermón del Monte, capítulo 5, ¿verdad? Después, esos primeros milagros de Jesús, esa primera enseñanza, esos primeros encuentros. En los capítulos 8, capítulos 9, ¿verdad? Del libro de Mateo, nos presenta los apóstoles, su misión, cómo Dios conforma y da forma a ese grupo de apóstoles, qué es lo que espera de esos apóstoles, que es lo mismo que espera de nosotros, de ti y de mí, que me estás viendo. Las acciones esperadas en sabiduría. Capítulos 9 y 10.
básicamente, capítulos 9 y 10. Capítulos 9 y 10. Y en el capítulo 11, que es la clase en la que leímos, los textos que leímos, en este capítulo ya vemos cierto evidente rechazo al nuevo evangelio. Rápido, en el capítulo 11 ya vemos un rechazo de este nuevo evangelio, actitudes malas, y nos encontramos con un siervo profeta ya preso en el capítulo 11, que es Juan. Y lo vamos a ver. Juan está preso. Juan. No cualquier Juan, sino el que luego llamamos Juan el Bautista. Todos conocemos al profeta que tiene una voz que clama en el desierto. Todos lo hemos escuchado. Ese es Juan, a quien apodaban el Bautista. Le ponen el apodo el Bautista un poco luego, cuando se empiezan a escribir, para separar el Juan apóstol de Juan el Bautista. Juan el Bautista significa el que bautiza o el que bautizaba. Simplemente aludiendo al acto de inmersión por parte de Juan el que bautizaba, Juan el Bautista, al momento de que le presenta el evangelio a cualquier persona, la persona lo recibe y se sella ese pacto. Y se sellaba por ese acto simbólico que hasta el día de hoy nosotros seguimos practicando como una de nuestros procesos más importantes, ¿verdad? La cena y el bautismo, ¿verdad? Dos de los sacramentos de la iglesia. Y el bautismo, pues, viene por esa línea, ¿verdad? Juan el que bautizaba está preso por predicar el evangelio, ¿verdad? Muchos años esperando a un Mesías. Y en esa espera del Mesías y en esa prédica, Juan se da cuenta, se entera de que Jesús, su primo hermano, está haciendo señales, está predicando. Las multitudes comienzan a seguirlo. Fíjense cómo en Juan el Bautista, Juan el que bautizaba, no hay envidias. No las hay. No hay envidias. No me molesto porque surge una figura importante, trayendo algo importante, porque Juan reconoce y conoce su ministerio, hasta dónde va a llegar su ministerio. Sabiduría en acción. Reconocer cuando nos toca y cuando no nos toca. Cuando protagonizamos y cuando no nos toca protagonizar. Cuando debemos aceptar que lo que los otros hacen también está bien. ¿Ok? Y me gusta mucho esa actitud de Juan, porque conocía sus tiempos. Hace señales y quiere estar seguro de que si la misión que él sabe que le mandaron a hacer y fue preparar un camino, lo está haciendo correctamente, y si es él, saber si está cerca o no de sus tiempos. Así que está permitido preguntar. Y le pregunta a Dios, porque le pregunta a Jesús y manda a dos de sus discípulos a preguntarle: ¿tú eres el que has de venir? ¿Tú eres el Mesías? ¿O has de enviar o debemos básicamente esperar a otro? ¿Verdad? Esa fue más o menos la expresión. ¿Eres tú o es otro? Solamente quiero saber. Es profeta, pero ese momento, fíjense como aunque es profeta, ese momento particular tiene que preguntarlo. Porque aunque seamos profetas o pensamos que somos profetas o que Dios nos dice todas las cosas, no necesariamente Dios tiene que hablarnos todo el tiempo al oído y todo el tiempo estar diciéndonos, ¿verdad? Como si fuera un apuntador, las cosas que han de ocurrir o suceder. Hay cosas que las tenemos que descubrir nosotros y que Dios espera de nuestro razonamiento y de nuestra búsqueda, ¿verdad? Nos rompamos un poco la cabeza de vez en cuando y le mostremos a Dios nuestra intención de conocerle, de escudriñarlo, ¿verdad? Que tenemos ese hambre de conocer de él. Es importante, imagínense, hacía 2020 años que en esa época, 2020 años después, tenemos falso profeta. Imagínense en aquella época, mucho más cerca. Así que Juan quería saber que Jesús, su primo, no fuera solamente un profeta. Quería saber si eres el Mesías. Y eso tiene un contenido muy grande. Si es el Mesías, se está cumpliendo el tiempo, se cumple una profecía. Mi trabajo está dando resultados. Estoy en el camino correcto. ¿Ok? Y estamos muy cerca del Salvador. Del Salvador. Muy interesante. Juan tiene don de ciencia. Juan conoce sus tiempos. Juan no funciona por la presión del entorno, no necesariamente, aunque eso tiene unas influencias. Juan se deja llevar por el texto, por la profecía, por lo que está esperando.
Sabiduría en acción. Sabiduría en acción. Jesús le contesta a sus dos enviados, a los dos discípulos que Juan envía para que le hagan esta pregunta a Jesús, si el Mesías debían esperar a otro. Jesús le contesta a esos dos enviados, dos discípulos que luego se convierten en discípulos más adelante, ¿verdad? En la historia bíblica se convierten en discípulos también de Jesús. No va a pasar mucho tiempo porque Juan está muy cerca de su deceso de ser decapitado, de morir por el evangelio. Pero Jesús le contesta y le manda a decir a Juan, con esos dos discípulos, lo siguiente: sabiduría en acción. La sabiduría en acción tiene que ver mucho con los hechos. Observar y utilizar simplemente lo que tenemos alrededor para dar las explicaciones que a veces son más que contundentes. Y Jesús le dice, bueno, te voy a contestar en sabiduría. Y le contesta, dile a Juan el Bautista, el que bautiza, el que bautizaba. Dile a Juan el Bautista, el que bautiza, lo que ustedes oyen por ahí. Dile lo que ustedes han podido ver ustedes mismos. Nada más sabio. Nada más sabio que comprobar por la experiencia. No por lo que podemos hablar. No por lo que podemos hablar. Así que hablen de su experiencia. ¿Y su experiencia cuál es? Pues mira, es esta. Que los ciegos ven, que los cojos andan, que los leprosos son limpiados, ¿ok? Que los muertos viven y que a los pobres se le anuncia este evangelio. O sea, este evangelio a los pobres se le anuncia porque este evangelio es un evangelio de esperanza, lo que necesita el pobre, una esperanza de que va a venir tiempos mejores. Y yo lo creo, yo lo afirmo. Jesús nos los asegura. Y van a venir tiempos mejores. Amén. Incluso Jesús hace una advertencia con bendición, ¿verdad? Y con cierta garantía. Dice, bienaventurados, ahí está la bendición, el que no haya tropiezo en mí. O sea, visto de otra manera pues de que la pasemos negra al estar en el evangelio, ser personas cristianas prácticas. Pero la recompensa bien vale la pena. Bien vale la pena. No te quites. No es sabio quitarse. Sigamos actuando, sigamos en el evangelio. Ya leímos los textos, así que vamos a comenzar, ¿verdad? Con los textos de esta clase. Acto seguido, ¿verdad? El verso 7, verso 8 de la clase, de lo que leímos. Jesús comienza a hablar luego que estas dos personas se van. Se van, los apóstoles se van. Y empieza a hablar a la multitud, a los que están al frente. Dice que le habla a la gente, ¿verdad? Y hablándole Jesús a la gente, tal vez le dice, ustedes que escucharon a Juan el Bautista, tal vez que ustedes fueron a verlo, que ustedes estuvieron a lo mejor en el desierto cuando él hablaba. Y por aquí viene esa sabiduría en acción, esa sabiduría con hechos. Porque es un hecho que tú fuiste a verlo, es un hecho que tú lo escuchaste. Y por aquí viene Jesús con sus preguntas, con su sabiduría. ¿Qué fuiste a ver al desierto? ¿Qué fuiste a ver? ¿Qué fue lo que te motivó tu curiosidad? Una caña sacudida por el viento, dice el texto. O sea, un hombre ahora, porque está preso, débil ahora. Y estás haciendo en tu mente comparaciones. Míralo como predicaba y míralo ahora como está. Acuérdense que en ese tiempo la condición era igual a algún pecado. Pues si está en esa condición, algo habrá hecho, ¿verdad? Pero ahora lo veían débil, lo veían vacilante, ¿verdad? Como está preso. Y estás como una caña cuando le da el viento, ¿verdad? Un bejuco, una rama, ¿no? Un arbolillo de eso, moviéndote, te mueven. Ya no estás en tu sitio tan fuerte como te sentías antes. Desde luego que no. Dios no lo deja en vergüenza. Hay un cántico que dice, fácil es cantar cuando llega la paz, pero en el dolor es mejor cantar. En el dolor es mejor cantar. Y sé de lo que te estoy hablando. Sé de lo que te estoy hablando. Deberíamos preguntarnos
¿qué vamos a ver a la iglesia? Porque es parte del reto y de la confrontación que Dios nos hace a la iglesia de hoy con ese mismo texto. Puede ver el que vaya a la iglesia porque tienen sus expectativas, ver un espectáculo o entretenerse porque no tiene otro motivo de cómo llegar y cómo mantener una relación, ¿verdad?, con Dios fuera de lo que es el templo físico. Yo pienso que la relación que no podemos tener con Jesús a solas, visitando físicamente el templo, pues tampoco la vamos a poder tener. Porque es una decisión, independientemente del lugar donde estemos, ¿verdad? Cualquier cosa distinta, pues es probable que usted piense distinto a mí. Dios nos da todas las oportunidades, no importa en el lugar que estemos. Nos gusta cambiar, nos gusta lo novel, nos gusta lo nuevo o lo diferente. Y en Dios simplemente no hay sombra de variación. Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Nosotros cambiamos en ese sentido. En el versículo 9 Jesús afirma al profeta por encima de la función del profeta mismo. Por encima de la imagen del profeta. Más que profeta es, dice el verso 9. Wow, más que un profeta. ¿Qué es algo que pueda ser más que un profeta? Más que un profeta. Valídelo, escudriñelo. ¿Qué es ser más que un profeta? En el verso 10 nos dice que eso de ser más que un profeta en realidad se refiere a esta persona que, aunque es profeta, tiene la gran misión de preparar el camino para que llegue Dios, para que llegue Dios humano, en forma humana, porque eso es lo que Jesús es, Dios. Así que prepara el camino para Dios, y eso es un gran privilegio que tiene Juan el Bautista. Del verso 11 al 14, esos 4 versículos, Jesús de forma sabia saca la cara, responde a la historia, a Palestina, al universo, por Juan el que bautiza, Juan el Bautista, ¿verdad? Porque Dios no nos deja en vergüenza, nunca. Aunque no estemos ahí para nosotros verlo, Dios no nos deja en vergüenza. No dejó a Juan el Bautista, alguien que era un poco más que un profeta dicho por Jesús mismo, no lo dejó en vergüenza, ¿verdad? Y entonces Jesús empieza a dar unas credenciales, porque Jesús habla de nosotros y de nuestros propios actos. Y eso es muy sabio, de nuestros actos, de nuestra acción. Y Jesús empieza a dar las credenciales de Juan el Bautista. El resumen de Juan, dado a la humanidad y a Palestina por Dios mismo, porque Jesús es Dios. Entonces dice que de ninguna mujer se había levantado un hombre como él, ¿verdad? Que el más pequeño, sí, en el reino de los cielos, pues era más grande que Juan, claro. No con sentido de nosotros poder terminar idolatrando, ¿verdad?, la figura de Juan. Pero sí es una persona importantísima dentro de lo que es la estructura del reino de los cielos revelado a la humanidad. Dice Jesús en ese resumen que desde que Juan predicaba, esto se había puesto bien difícil. Así que Dios lo que dice es que hay una sabia explicación para que Juan esté encarcelado y esté a punto de ser decapitado. Entonces Dios, Jesús, que puede y conoce el futuro, empieza a manifestar y a diagnosticar la generación de ese entonces. Y dice que desde los tiempos de Juan, desde que empezó a predicar, la atmósfera se había convertido en una violenta. Para poder alcanzar el reino, para que la gente pudiera llegar a Dios, las autoridades, los religiosos de la época se habían puesto sumamente violentos. O sea, tratando de que ese evangelio, esa nueva noticia llegara a las personas. Porque cada vez Juan lograba que más personas escucharan el evangelio y prepara ese camino para que cuando Jesús llegara, los corazones estuvieran listos. Eso nosotros hacemos. Predicamos el evangelio porque es un pueblo, no son varias personas las que se van a ser salvas. Así que nosotros tenemos la misión de predicar el evangelio y modelarlo de diferentes maneras para preparar lo que será ese pueblo grande, glorioso que va a estar en el cielo. Así que Jesús hace ese señalamiento profético
estos tiempos se han vuelto violentos. Y dice más, dice que solamente de igual forma, los violentos son los que lo alcanzan y lo arrebatan. No queriendo decir, no aludiendo Jesús a que usemos procesos de violencia física, ¿verdad? Para alcanzar ese reino. Si algo se pone difícil, debemos ponernos a las circunstancias de ese momento. Eso es lo que dice Jesús. Ponte a la altura de tu problema. Ponte a la altura de tu dificultad. Ponte a la altura de tu enfermedad. Si estás enfermo, puede ser que tu cuerpo esté enfermo, pero si tu interior le pertenece a Jesucristo, tú tienes vida. Vida y vida en abundancia. Ponte a la altura de tus circunstancias. Hazle frente al mentiroso, hazle frente al que hace trampa. No le tengas miedo al que se opone a que tú llegues a Dios. Enfréntalo. Eso es ser violento para alcanzar el reino de los cielos. Pero en nada quiere decir que que esté aludiendo al uso de la violencia física, de la violencia verbal, para nosotros ser quienes somos. Porque nosotros no necesitamos defendernos de esa manera. De Génesis a Malaquías solo vemos la voz profética diciendo que un Mesías iba a venir. Y Juan cumple la encomienda de preparar ese camino. Juan conoce su tiempo. Juan es profeta. Juan tiene don de ciencia, ¿verdad? Y Juan es un modelo también para nosotros, en sabiduría y en acción, de cómo debemos vivir la vida cristiana. La física y la del alma, la espiritual, ¿verdad? Juan no reencarna en Elías. Elías era importante porque era una figura importante, ¿verdad? Desde la perspectiva sacerdotal que estamos hablando, desde la espera que hace el pueblo, desde la profecía misma de un Mesías, ¿verdad? Mesiánico y apocalíptico hasta cierto punto igualmente. No reencarna Juan, o no reencarna Elías en Juan, ni viceversa. No se trata de eso. Juan 1, ¿verdad? El libro de Juan, capítulo 1, versículo 21, niega totalmente esa reencarnación si es que alguien hubiese pensado de esa manera. Me parece que hacerlo Juan en esa época es porque había alguien que pensaba de esa manera. Jesús confronta a los que lo están escuchando y les dice, wow, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que estoy diciendo. Si escuchas muchas cosas por ahí y si prestas tus oídos a tantas cosas, presta tu oído también para esto. Ábrele el alma, la mente a lo que estamos hablando. Sabiduría en acción. En el verso 16 Jesús deja de hablar de Juan el Bautista, ese resumen espectacular que nota, y empieza a hablar desde su perspectiva, desde su escenario, desde su lente, ¿verdad? Se coloca a él y comienza a diagnosticar y empieza a hablarle a la generación con la que se está enfrentando. Él se pase de batón de generación de Juan el Bautista pasándole a Jesús ese camino. Lo vemos ahí, Jesús la diagnostica a la generación que va o presume empezar a trabajar, ¿verdad? Por estos 3 años próximos. La generación de Jesús que enfrenta era una que no aceptó a Juan, por eso está preso, y no aceptaría de igual manera a Jesús ni el evangelio de Jesús, ¿verdad? Ni sus mensajes. Pero Jesús los llama como los llama, porque es Dios y porque los creó. Y los llama como eso, como niños, porque los creó, los conoce, y los llama como niños que no están conformes con nada, que como dicen acá en el campo, que ni viven ni dejan vivir, ¿verdad? Ni viven ni dejan vivir. Su propósito es estar siempre en inconformidad. No comían, no bebía, lo daban por loco a Juan. Y así le decían. Llega el Hijo del Hombre, que es Jesús, que hace entonces todo lo contrario para demostrarle, pues soy distinto, soy diferente, pero hablo lo mismo. Pero me proyecto de otra manera. Como bebo con la gente, estoy con la gente, comparto. No me alejo como Juan el Bautista, pero como quiera, critican. Porque siempre van a criticar. No importa lo que hagamos o cómo lo hagamos, siempre van a encontrar cosillas de nosotros para hablar de nosotros. El que no tiene nada que decir siempre se va a enfocar en esas cosas. Jesús era amigo de pecadores, amigo de comedores.
de los que comen, de los que beben, amigo de los que pecan, iba a sus casas. O sea, que si eso ocurre, no es tan sabio entonces, ni es sabiduría en acción, nosotros tomar tan en serio el dicho que dice, dime con quién anda y te diré quién eres, porque Jesús andaba con estas personas y no era así. Era Dios. Y no era así. La Biblia tiene la razón más allá de cualquier dicho pueblerino, ¿verdad? Pero sí yo creo que por nuestros frutos seremos conocidos. Por nuestros frutos, por nuestras acciones, por nuestra forma de pensar. No por nuestras obras, no por lo que hacemos que puedan ver los demás. Obras son obras y frutos del Espíritu y frutos que damos es otra cosa. Imitar a Jesús es algo que debemos seguir haciendo siempre. Lo que dijo, lo que hizo, cómo pensó. No es tarea fácil, ¿verdad? Es complicado. Jesús es Jesús. Pero el haberse hecho hombre para transmitir esa sabiduría en acciones tiene un propósito. Y es que nosotros en el intento, convencemos a Dios mismo de que lo amamos y que estamos tratando de seguirlo de todo corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra pasión, como dice el texto. Yo pienso que debes enfocarte en lo bueno. Que mires lo bueno de los demás. Que admires lo que otros hacen que tú no puedes hacer. He ido aprendiendo un poco en eso. He ido creciendo en eso un poco más. Y ha sido bueno para mi vida. El sabio de los sabios en esta clase, el que es verbo y que no es sustantivo, ¿verdad? Que comenzó un ministerio de 3 capítulos, cada capítulo de ellos dividido en 12 meses. Que extiende esos capítulos 2020 años luego, ha prometido seguir con nosotros hasta la eternidad. Y que nos promete que si somos fieles, que si actuamos en sabiduría, conociendo nuestros tiempos, llegaremos a la patria celestial. Que como Juan, preparemos el camino para otros, que es lo más sabio que podemos hacer. Corona, incentivo, esperanza, galardón tendremos en los cielos. Acción más sabia que esa, que imitar a Jesús, no existe en la faz de la tierra. Te invito en esta hora a actuar sabiamente, a consolidar el texto bíblico en tu alma y a proyectarte como Dios espera, como una iglesia fuerte y unida, que aunque sufre cambios y va a seguir sufriendo cambios por los próximos meses, en ella no hay sombra de variación. Es una iglesia sabia, que actúa en sabiduría, que conoce la palabra de Dios, que forma y transforma. Sabiduría en acción. Que Dios te bendiga.